Memovisión presenta el mayor hater de Tolkien de todos los tiempos. Vaya, qué dramático. ¿Será verdad? Dice, hoy me gané 2 relojes en una máquina de guerra. ¡Wow! Eso es suerte, ¿va? Y vamos a ver si encontramos buena suerte viendo este video. Así que vamos a verlo. J.R.R. Tolkien es uno de los escritores más aclamados de todos los tiempos. El Señor de los Anillos es una de las obras más ambiciosas de la ficción y... Que ojo, no sé si sabían, Tolkien era un académico que estaba estudiando en la universidad. Pero aparte desarrolló todo un sistema lingüístico para el Señor de los Anillos. Y toda esta es una historia a base de todo lo que vivió en la primera Guerra Mundial. O sea, la neta eso es impresionante. O sea, ¿cómo desarrollas una lengua? ¿O cómo desarrollas un lenguaje? O sea, ustedes se han preguntado eso. ¿Cómo te inventas un idioma? Bueno, Tolkien lo hizo. Vaya, dice el pollo. Mira, pollo, tú vives la suerte latina, ¿sabes? Así como te pasan cosas buenas, pasan cosas bien random. es la piedra fundamental de la literatura de fantasía, e incluso logró salir del ámbito de los amantes del género para ser apreciada como una obra de valor intelectual más elevado. Pero estas aclamaciones no fueron unánimes. El escritor británico Michael Moorcock se ha alzado como uno de los principales críticos del trabajo de Tolkien y de, en su opinión, su tóxica influencia en las siguientes generaciones de autores de fantasía. En su ensayo llamado Epic Pooh compara la obra de Tolkien y la de C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, con Winnie the Pooh, en el sentido de que ambas son obras infantiles y nostálgicas. Según la visión de Moorcock, Tolkien peca de un extremo sentido conservador al punto de repudiar figuras como la industria, la tecnología o las ciudades. No. A fin de cuentas, en el contexto de la Tierra Media se asocia la maquinaria con Saruman y los orcos, mientras que los pueblos libres abogan por la artesanía y el contacto con la naturaleza. Esto provocaría que toda la trilogía del Señor de los Anillos caiga en un romanticismo que raya en lo cursi en momentos puntuales, como sería la vida idílica que se da en la comarca, el hogar de los hobbits, que muy bien podría tener un equivalente en el bosque de los 100 acres, el reino imaginario de Christopher Robin. Críticas que ya mencioné en mi video sobre la éxtasis medieval. Si quieres verlo, puedes hacerlo más. Que vaya, desde la invención del Señor de los Anillos, en cierta medida la fantasía ha sido atascada en cierta medida. O sea, tenemos que buscar ciertos extremos. Por ejemplo, si pensamos en el espacio, naves, tecnología súper loca, cantidades y números que ni siquiera son inimaginables y a veces hasta incluso complicados de pronunciar o de comprender. Si hablamos de fantasía en un planeta específico representado en algún lugar de la Tierra, la mayoría por mucho tiempo fue Edad Media con monstruos fantásticos. Hasta incluso en Harry Potter se repite un poquito esto, ¿no? O sea, Harry Potter tiene esta onda de tener un mundo pseudo medieval o al menos aislado del mundo, que tiene como cierto tipo de reglas muy aparte de la humana, y hay los mismos seres de fantasía. Siempre hay elfos, cada quien tiene su propia forma de representar elfos, duendes, trolls, hasta algunos ya metieron centauros, pegasos, grifo, hipogrifo. Como que sí, en cierta medida entiendo que Tolkien llega y como que se atasca la fantasía en un periodo. Por eso como que a veces hasta incluso sale innovador cuando dicen, ¿no se acuerdan de esa película donde actuó Will Smith? No me acuerdo cómo se llama. De esta película donde es fantasía, pero no la hacen en la Edad Media. La hacen en el mundo actual. O sea, ¿qué sería del mundo de la fantasía en un mundo actual? Y la primera escena interesante es Will Smith deshaciéndose de un hada. Las hadas son semejantes así a los mosquitos. Entonces, ponen lámparas para que se quemen ahí. Y si son demasiado molestas, las tratan de eliminar de la existencia a escobazos. O sea, la neta está súper cool, O sea, a mí me gustó mucho esa propuesta porque ya le daba un aire fresco a todo esto, porque igualmente siempre que hablamos de duendes, elfos, trolls, etcétera, los imaginamos así en peleas de caballeros, magia, dragones, y etcétera,
etcétera, cosas. Por ejemplo, la innovación de Juego de Tronos es esa. Que sí, tal vez otra vez repetimos el cliché mundo de fantasía en la Edad Media, pero con un drama político, o sea, la humanidad siendo la humanidad, una bola de gandallas convenencieros que nada más van a ver por sus propios intereses, aunque estén al borde del fin del mundo, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Pero vamos a continuar. Más tarde. De momento tenemos que hacernos las siguientes Brando, preguntas. mala ¿Cuáles son los condamos. argumentos concretos de Murkoff contra Tolkien? A ¿Acaso mis estas primos críticas también son te válidas creo. a la hora de analizar El Señor de los Anillos? Pero antes tenemos que ponernos en situación y preguntarnos Felicidades, mi buen ¿quién es Brandon. Michael Moorcock? Ese va a ser el tema de hoy, así que Hola, empecemos. Nami, ¿cómo Michael andamos? Moorcock nació Muchas en gracias por Londres el pasarte. 18 ¿Qué de tal? diciembre de Inicio de semana, 1939. Crecería en Cansado, pero Escocia, bien. formando parte de ¿de qué diferentes trata? comunidades del underground británico. Un hater ¿Cómo serían el punk o el anarquismo? del Señor de los Esto Anillos. llevaría a que abandonase la escuela a los 15 años. Su carrera literaria empezaría en 1956, cuando comenzaría a editar y escribir relatos de ciencia ficción y de fantasía heroica de corte medieval, siendo su primera novela La Barcaza Dorada, publicada en 1958. En los años 70 fue el editor de Las Aventuras de Tarzán, un semanario de cómics de uno de los personajes de la cultura pulp más importantes de la historia. Desde aquella época, Moorcock se mostró como un gran admirador de los trabajos de Edgar Rice Burroughs, quien además de ser el creador del Rey de los Monos, también lo fue de la saga marciana de John Carter. En 1964, Moorcock se convertiría en el editor de la revista New World. Esta publicación se convertiría en el epicentro de lo que se conocería como la nueva ola de la ciencia ficción. Esta fue una corriente literaria que impulsó la carrera de una nueva generación de escritores del género, siendo los más conocidos figuras como Ray Bradbury o Philip K. Dick, autores de Fahrenheit 451 y Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ambas Obraza. novelas ya comentadas en un video que hice sobre las distopías de la ciencia ficción. Ahí está también si quieres verlo. Moorcock puso New Worlds a la disposición de estos nuevos talentos, publicando historias que utilizaban técnicas literarias de vanguardia y exploraban temas, en particular la sexualidad y el consumo de sustancias psicotrópicas que anteriormente habían sido tabú en el género. Totalmente Al margen de su normal. actividad literaria, también participó como letrista en diferentes bandas de rock, pero nada de esto impidió que también produjera su propia obra, la cual lo convirtió en uno de los autores más relevantes dentro de la ficción especulativa. Michael Moorcock es sobre todo conocido por la saga de Elric de Melniboné, un personaje que Mira, terminaría ese no lo conozco. inspirando la saga de Geralt de Rivia o la Casa Targaryen de Canción de Hielo y Fuego. Entre junio de 1961 y diciembre del 62 se publicarían en Science Fantasy 6 novelas cortas. En ellas, Moorcock fue construyendo poco a poco y de manera bastante libre al personaje de Elric y a su mundo, los Reinos Jóvenes, trama que nacía de la traumática destrucción de Melniboné, un reino isleño que había sido considerado invencible durante milenios, que había dominado el mundo y al que ahora regresaba su legítimo gobernante solo para arrasarlo hasta los cimientos. Elric, el legítimo rey de la corrupta Melniboné, una raza de seres parecidos a los elfos por su dominio de la magia, regresa a su hogar para destruirlo por culpa de... No, me encanta cómo todos tienen una versión distinta de representar a los elfos. Mientras que en El Señor de los Anillos los ponen como estos seres superiores, altaneros, gandallas, super creídos. En Harry Potter los ponen como unos chiqui enanos de orejas caídas, esclavizados por los magos. ¿En qué otra? ¿En qué otra? ¿En qué otra? No, pues no me acuerdo. Al menos esa comparación se me hace muy graciosa. En Warhammer 40.000, unos seres igual, sigue el tropo de superioridad, pero son superioridad a lo tonto, o sea, se creen superiores porque no les gusta aceptar que están equivocados. Realmente hacen un montón de tonterías. Literal, por ejemplo, en Warhammer 40.000, los elfos focafollaron así intensamente hasta que hicieron aparecer un dios del caos. Entonces, ay no, y se supone que son los seres más inteligentes del universo, ¿no? ¿Por qué caerían en eso? Regularmente a los elfos siempre los ponen como que su gran peso es su arrogancia, pero en Harry Potter me parece muy gracioso que los ponen como esclavos, ¿no? Dobby es un elfo libre, exacto.
Y esa regla de... Y, o sea, si los vemos bien, están rotísimos esos tipos. O sea, hacen su magia con chasquido de dedos. Le pueden arrebatar la varita a cualquier mago. ¿Cómo terminaron esclavizados esta gente? O sea, esa sería una buena historia. O sea, ¿cómo es que fueron sometidos? ¿En qué momento eran libres? ¿Siempre fueron así? ¿Hubo algún mago lo suficientemente gandalla y cruel que los puso en esa situación? Sería súper interesante, pero no. La creadora de la saga no le interesa mucho eso. Que sería muy vendido. O sea, resolvieron una de las dudas más grandes de la comunidad. ¿Cómo terminaron los elfos así? Si están rotísimos, pero bueno, ¿se acuerdan de de Legado Maldito? Qué asco de novela, qué asco. Raven, hola. Ya te seguí, no sé tú. Ok, no sé vos. Ok, muchas gracias. El Catuber, ¿eres primero tuber o cat? No entiendo. El loco Pecky, ay, súper intenso. ¿Cómo andamos, Brunowski? Hola, mucho gusto. Espero que estén pasando una excelente noche y un buen inicio de semana a todos. Aún así te digo, a mí me causa mucho conflicto eso, o sea, ¿cómo demonios terminaron los elfos así? Eso es súper interesante, pero no sé por qué no lo resuelven. Los Targaryen son lo más cercano a elfos en Juego de Tronos y sabemos cómo terminaron así, incesto. Ay, no, es que en serio hay unas cosas que vaya. También pasó con las comunidades indígenas, teniendo armas tan potentes que podrían rivalizar que podrían rebanar el cuello de los caballos, terminamos esclavizados. No, sabes, regularmente esa es una falacia de la historia de México. Por ejemplo, los incas nunca perdieron. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron algo que las demás comunidades autóctonas de distintas zonas no tuvieron. Y es que los incas estaban unidos. Los mayas, los aztecas, los mexicas y etcétera cosas, no eran más que tribus que estaban peleando entre sí cuando llegaron los españoles. Los españoles solo tuvieron que decir, yo te ayudo, y el otro, va, yo también te voy a ayudar. O sea, desde el nacimiento de México, el peor, es más, los cimientos de la nación que hoy llamamos México, su primer, rival fue a sí mismo. Por ejemplo, el pueblo yaqui nunca fue extinto, aguantó hasta lo que conocemos como la Revolución Mexicana, pero fueron masacrados por Obregón, porque no les quiso pagar por el hecho de que, oh, ustedes me ayudaron a tener poder, ahora los desapareceré, así ya no pago mis deudas. Entonces imagínate, el pueblo yaqui súper sufrido, la verdad. Hay muchas comunidades que nunca perdieron, lo que pasa es que ya vieron las comodidades que traía el estar anexados a un poder hegemónico con tecnología, simplemente se anexaron. De hecho hubo un periodo de conflictos sobre esto de qué debía reinar, un poder federativo o poder federal o nacional, algo así, no me acuerdo bien del nombre, pero la cosa era que cada quien tuviera su forma de gobernar, pero todos nos reconocíamos bajo la misma nación, o todos obedecíamos lo que dictara la federación, el poder central, y fueron años de conflicto por eso. Dice, los mayas, aztecas y mexicas solo perdieron porque los antiguos españoles no se bañaban y dicen que siguen sin hacerlo. Es un mito, los españoles sí se bañan, quienes no se bañan fueron los franceses. Probablemente había franceses en sus líneas, ¿no? Castillo, hola, ¿cómo andamos? Muchas gracias. ¿Qué se cuenta? Pues aquí viendo al peor hater de Tolkien, no el peor, el mayor. Eso es muy distinto. De la traición, de la maldad y de un amor condenado a perecer. Así, ya en su primera aparición se nos presenta un personaje que es un mero peón de los acontecimientos. Con la novela de Eldrick podemos ver no solo la inmensa influencia que tuvo este personaje en la construcción de los Targaryen, por lo menos en su apariencia y su trasfondo, sino que también podemos darnos cuenta casi que de inmediato de la inmensa diferencia que tiene con la estela tolkieniana. Mientras que Aragorn es un hombre fuerte, noble, incorruptible, señalado por su estirpe y la necesidad para ser el rey que devuelva la gloria al reino de los humanos, Eldrick es un ser roto y en cierto sentido patético. Es albino, es extremadamente delgado y enfermizo, está siempre vestido de negro y armado con una espada maldita que devora las almas de sus enemigos.
la portadora de tormentas, regresa a su Oye, eso hogar suena solo para muy badass, traicionar ¿eh? y destruir a su reino, siguiendo los caprichosos designios de los dioses del caos. Solo por su estética y el tono que tiene este personaje podríamos hacer un paralelismo entre Elric y el Cuervo, una manifestación de la tristeza, de los desenfrenos de la adolescencia y de lo que no podría recibir otro nombre que no fuera lo gótico. Este primer ciclo de Elric tuvo cierto éxito, al menos el suficiente para que Moorcock decidiera volver al personaje en 4 nuevas novelas cortas, entre junio del 63 y abril del 64. El resultado fue el fin del mundo y la muerte de Elric. A estos 10 relatos Genial. fundacionales se le irían uniendo algunos más de manera esporádica y que se dedicaban a rellenar algunos huecos de la Pero igual sigue con el tropo que impone Tolkien, ¿no? O sea, Edad Media, espadas, princesas, reyes, poderes mágicos. O sea, a veces sería interesante ver qué tipo de metáforas o bestias sacamos con nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, lo presente. Que, por ejemplo, en Mied y Hambre, en Fear and Hunger, sí explora un poquito lo que serían los monstruos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, hay un dios de la tecnología, que o sea, son monstruos, o sea, esos tipos más que dioses son demonios, pero al menos hay uno de la tecnología, y del azufre, ¿no? O sea, hay cierto tipo de variedades que invocan más a lo contemporáneo en vez de repetir la Edad Media, porque, o sea, la neta, no se cansa como que de la Edad Media. Yo sí, últimamente me he estado cansando de eso. Por ejemplo, a mí me encanta Narnia, revisité Narnia, me volví a leer los libros, revisé las películas, que claro, son un asco. La primera no, la segunda está bien, pero la, la tercera, ay, cómo duele. Santiago, hola, ¿cómo andamos? Y vaya, cosa, esta mañana. Dice, o sea, sí se bañaban, pero su higiene era peor que el sistema de salud pública de Venezuela. Ok, hasta luego, Vale. Cuídate, descansa. Muchas gracias por pasarte. Pero sí, entonces les digo, o sea, a mí en cierta medida me sentí muy quemado con este ambientalismo de la Edad Media. No hay otras cosas. Por ejemplo, Dune se siente en cierta medida bien o fresco por el hecho porque son musulmanes del futuro en el espacio. Literalmente son musulmanes, así muy, muy intensamente. O sea, al menos mínimo, ¿no? Cámbiale un poquito la religión, ¿no? Creo yo. Aún así es interesante. Al menos me gustaría que hubiera un tipo de fantasía desarrollada en otra cosa, ¿no? El Trench Crusade también es una saga fantástica, pero que está inspirada en la Primera Guerra Mundial. Lo cual, eso también es súper, súper intenso, ¿eh? Pero bueno. cronología del personaje. Esto permitió mantener el interés de los lectores ¿Quién hasta es que ese? en 1972 Que se está publicaría volteado. Elric de Melniboné. Una princesa En esta ocasión, malvada. Moorcock daba el salto a la novela y nos contaba el origen del personaje. Le seguirían otras 4 secuelas escritas a lo largo de 46 años, completando este segundo ciclo de Elric, última de las cuales se publicó apenas en el 2022. Pero el rasgo más Blasphemous. importante de Elric es que es una de las Inspirado muchas en el encarnaciones que tendría el catolicismo campeón más eterno, puro. el concepto con el cual Michael Moorcock construiría su multiverso. Aunque asociamos esta idea con los cómics y en particular con la historia de Flash, el primer uso del término multiverso y su aplicación se le debe a Moorcock. Bajo este paraguas, los personajes de Moorcock pudieron saltar de una realidad a otra dentro de su obra, a veces de manera consciente y otras por accidente. Esto permitió que los diferentes héroes de su literatura pudieran coincidir en una aventura particularmente importante en la que las apuestas sean verdaderamente altas. Un crossover comiquero en toda regla. ¡Cómete esa, Cosmere! Pero lo que separa este multiverso de sus equivalentes es que está cimentado en la existencia de algunas personas que encarnan ideales eternos, arquetipos que se repiten de manera no idéntica en todas las realidades, pero sí con ciertos patrones comunes. El más famoso de estos sería, por supuesto, el campeón eterno, manto que ha sido encarnado por una variedad de personajes de Moorcock, incluido el propio Elric. Cada versión del campeón eterno porta su propia arma característica y siempre son acompañados por un amigo fiel que se encarga de ayudarles, en parte obligados por una atracción casi mágica que produce el campeón, provocando una lealtad total hacia el héroe. Por
desgracia, estos campeones nunca son dueños de su destino, sino que son peones. Es muy curioso todas esas sagas que surgen entre 1900, entre los 60, 70 a la actualidad, más en los 80. Hubo un boom entre los 70 y 80, más con estos libros de roleo. Que vaya, tenían un... de Dungeons and Dragons. Era muy intensa. Igual el Warhammer, ¿no? Pero... no sé. No sé en el sentido de... pues todas estas producciones que habían, muchas se perdieron, ¿no? Muchos no les siguieron la pista. O hay cosas muy buenas, pero que están un poquito ocultas. Entonces, la neta sí hay un poco que investigar y rascarla cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía nada de este autor. Que es muy curioso como, aunque según es el hater más intenso de Tolkien, le copia ciertos tropos, ¿no? O sea, hay ciertos, cada vez, pues sí, por ejemplo esto, la parte élfica, armaduras, espadas, uno que lo controla todo. Y luego, no sé hasta qué punto Star Wars le hizo mal a la cultura de la ciencia ficción. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Star Wars 1, la amenaza fantasma, cuando destruían la nave central que tenía sometida a Naboo, mágicamente todos los drones se desactivan. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues es una nave que los tiene controlados. O sea, son robots, obviamente, ¿no? O sea, tiene sentido que se desactiven. Pero esto ocurre en varias sagas. O sea, ya lo usan como un recurso narrativo en las películas. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, en la última batalla, cuando Sauron ya se va con San Pedrito, explota y mágicamente se arrastra a todos los orcos. Así, de la nada. ¿Por qué? Porque patata. No sé, nunca he entendido eso. Y en varias sagas he visto eso, que por aquí derrotan al jefe, al líder final, al último boss fight, pum, de repente todos sus ejércitos ya se descubre que no eran autónomos, simplemente eran como, no sé, robots a control remoto que se desactivan, se destruyen o se los regresan por un portal. También esto pasó en Avengers 1, no sé si se acuerdan de cuando Tony Stark envía el misil a la nave que según controlaba a los Chitauri. ¿Y qué pasa con los Chitauri? Pum, cuando Tony Stark lanza el misil al portal, todos los Chitauri, pum, desaparecen de la nada. ¿Por qué? Porque sí. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Aún no la puedo, ¿qué? Falta camioneta y nafta. No solo falta consentimiento de eso. Ok. El pollo, siendo tan romántico como puede. Vamos, tú puedes, Catuber, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias por tus ánimos. Pero sí, el pollo en su modo romántico, ¿no? Hombre, ¿te imaginas cuando se enoje con su pareja? En la guerra entre las fuerzas del orden y del caos. Esto vuelve al multiverso de Murkoch en el campo de batalla definitivo, una lucha entre el cambio y lo inmutable, fuerzas que carecen de cualquier cualidad moral como el bien y el mal, puesto que sin importar si alguno de los dos gana, el resultado sería el mismo: la destrucción del mundo. Si venciera el caos, nuestro mundo sería una existencia sin ningún tipo de certeza, un mundo cambiante de aberraciones en el que la conciencia no podría existir y nada sería inmutable ni cierto. Pero si el orden consiguiese imponerse, nuestro mundo se convertiría en un erial eterno en el que no podría haber ningún cambio, un desierto inanimado en el que nada podría suceder porque nada podría cambiar jamás. Y en tercer lugar estaría la balanza, el concepto menos explorado del trasfondo de Murkoch, la fuerza que mantiene el universo funcionando al tratar de mantener las dos fuerzas principales en un estado de equilibrio constante. Si quieren un video hablando en profundidad de Elric y del multiverso de Murkoch, déjenmelo en los comentarios. La idea del héroe es una de las más importantes ya no solo de la literatura de fantasía, sino de toda la narrativa occidental. Es una figura que se puede remontar hasta los ritos de iniciación de las primeras civilizaciones humanas, por la cual los niños se convierten en hombres. Tomar este concepto tatuado en el inconsciente colectivo y volverlo el centro de tu construcción literaria es poco menos que brillante, ya no solo por ser una meta-referencia muy bien tirada, sino porque le imprime todo un aire trágico a todo este trasfondo. En lugar de ser figuras heroicas y que sirven de ejemplo para los altos valores humanos, los campeones eternos son víctimas de un destino impuesto por fuerzas que de una u otra manera buscan la destrucción de la realidad, subvirtiendo todo lo que conocemos sobre los héroes y sobre el destino.
y tal vez sea esta necesidad de subvertirlo todo la que nos permite entender por qué Moorcock veía con tan malos ojos a la obra de Tolkien. Tomemos en consideración que la saga de Eldritch comenzó a publicarse apenas 10 años después de El Señor de los Anillos, así que Moorcock fue contemporáneo de Tolkien. La escala del trabajo de Tolkien era algo que no se había visto nunca, lo cual le dio un inmenso... Bueno, no sé si han leído algún libro de El Señor de los Anillos. Son muy buenos, pero hay un problema que a mí no me gusta mucho y que es muy constante. Ángel, hola, bienvenido. Hay un problema que es muy frecuente en la obra de Tolkien. Las caminatas, Dios mío, las caminatas. El tipo se parece a 20 páginas diciéndote, sí, había un árbol, sí, había una montaña, sí, hacía frío. Y entonces, ok. Ya podemos llegar de una vez. ¡Ya llegamos! No, porque hemos de atravesar las montañas de aquí. O sea, se centra mucho en el viaje, en la caminata. Los momentos decisivos son muy puntuales. Muy puntuales. Entonces, curioso, muy curioso cómo saca una narración de un camino. O sea, yo les preguntaría, ¿ustedes cómo harían para escribir en 3 hojas su camino de la casa al trabajo o de la casa a la escuela? O sea, ¿cómo harían que durara 3-4 hojas? O sea, ¿cómo la describirían para que durara 3-4 hojas? Suena complicado, ¿no? Tolkien lo hizo muchas veces con un mundo de fantasía. Pero bueno, o sea, también tenía sentido que fueran largos, porque, o sea, regularmente en la fantasía y en mucha ciencia ficción, siempre te llevan mucho a, tenemos que llegar a tal lugar, a tal batalla, en tal zona, a tal hora, y a veces no se centran mucho en el viaje, porque a veces esto lo presuponemos mucho más en el cine también, que por ejemplo, no sé, Spider-Man está en Nueva York salvando a una señorita que le estaban robando su cartera, pero de repente, no, Thanos aparece, no sé, en California y Spider-Man tiene que ir y pum, de repente llegó Spider-Man, o sea, está corriendo y de repente mágicamente aparece en California, ¿no? Estamos hablando de una distancia entre costa y costa de Estados Unidos y es como de, ok, nosotros nos las creemos en el cine, ¿no? Sí, tiene sentido, pero de repente te pones a pensar en la distancia y dices, no, a ver, en lo que le llega la noticia, en lo que se traslada y se cuestiona cómo se traslada ahí, ¿qué demonios pasó? ¿No? O sea, algo así ocurre y eso nos malacostumbramos mucho en el cine. No cuestionamos el tiempo que implica que a alguien le llegue una noticia y reaccione a esa noticia y si va a llegar, cómo va a llegar, en qué estado va a llegar. Regularmente no se piensa mucho en eso, en esos pequeños detalles. Tolkien sí pensó en eso. Quien piensa también mucho en eso, en las distancias, son otras 2 sagas, Warhammer 40.000, que por eso se inventa esto de la disformidad, pero también acepta que en el espacio la teoría es el tiempo es relativo, entonces puedes llegar a un planeta, de un planeta a otro, ya sea milenios después, al instante o en el pasado. Raro, ¿no? Pues así es, o sea, porque las leyes del espacio no las conocemos, entonces se echan a volar la imaginación. Y en Juego de Tronos se juega mucho con las distancias, el tiempo, por eso por ejemplo, la hora del lobo, que está en Fuego y Sangre, se juega mucho con los tiempos, ¿no? O sea, la casa Stark llega al final de la guerra porque tienen que, 1, reunir suministros, 2, reunir a los voluntarios para el ejército, 3, marchar al sur y bien comidos, bien descansados para las batallas. Y eso no es una distancia que vas a recorrer en 1 hora. Le tomó meses, creo que casi 1 año, ¿no? Entonces, en lo que reunía todo eso y llegaba, la guerra terminó. Por se llama la hora del lobo. O sea, llegó del punto donde ya todo estaba desgastado y nada más fue de, vamos a definir esto, pam, listo, arreglado, punto final, vámonos. Entonces es como de, vaya, curioso, muy curioso. Su impulso al género de fantasía, que hasta entonces estaba recluido en el mundillo de las revistas especializadas, y a escritores que mal publicaban sagas que en muchos casos quedaban fragmentadas en diversas publicaciones, pero este éxito no vino ausente de críticas, empezando por la aparente simplicidad de la trama del Señor de los Anillos. En la trilogía todo se muestra blanco o negro, sin apenas cabida para la ambigüedad. Esto respondía al hecho de que Tolkien pretendía crear un nuevo trasfondo mitológico europeo.
con personajes prototípicos y relatos de carácter universal, como la arquetípica lucha del bien sobre el mal. En 1987 escribiría el ensayo Epic Pooh, donde expondría la tesis de que gran parte de la literatura de fantasía más citada y laureada, con Tolkien a la cabeza, destaca por construirse sobre una ideología conservadora que no solamente afectaba su contenido, sino también sus formas, con un uso del lenguaje y unos recursos totalmente conservadores y retrógrados que en eso sí hay que darle la razón. Tolkien es muy de bueno y malo. Sí, la neta sí. ¿Cómo está Osito? Bien, aquí reaccionando reaccionariamente a las reacciones. ¿Cómo? Pero sí, Tolkien es muy de blanco y negro. De hecho, desde el fundamento de su universo es muy de los dioses buenos y malos y la oscuridad. Y curiosamente, en el Silmarillion, en el inicio, o sea, justo cuando va empezando, según ahí quiere dar a entender que este choque entre el bien y el mal le da matices y armonía a los colores del universo, ¿no? Una cosa así, que están cantando una canción, alguien le quiere meter la mano y lo mete mal, una cosa así. Y según él quería como que ponerle un ambiente como de aquí vamos a estar ante una obra que no es ni buena ni mala, simplemente es y ya está definida desde este punto. ¿Ocurrió? No. ¿Por qué? Es que sí, hay buenos muy buenos y malos muy malos. Sauron es malo, muy malo. Y también tenemos esta imagen por las películas. Pero en el Silmarillion, Sauron no es malo. Es alguien muy manipulador que usa ¿cómo se llama? Que dejan alude a los deseos y la ambición de la gente, ¿no? Curioso, muy curioso. Actualmente hoy vemos como, es que no sé, vemos como malo que las cosas sean muy malas o muy buenas. Yo creo que debe haber un equilibrio. O sea, si una obra tiene bien definido o tiene bien claro qué es el mal, pues porque no hay ser buenos muy buenos. Ahora, si quieres jugar con la ambigüedad para darle subtramas y extenderte, también. O sea, la cosa es que lo hagas bien. Y al menos Tolkien lo hizo muy bien. Miren la obra que es hoy. No sé qué opinen sobre eso. Al igual estoy mal, ¿no? O sea, tampoco soy un experto en literatura fantástica, en ciencia ficción. Bueno, al menos ese es mi punto. Irían de la mano con la idea de los propios autores. Para Moorcock, el éxito de Tolkien es el de la ideología conservadora, el de la literatura del confort y de la evasión, que no se enfrentaba a los problemas reales de su tiempo, sino que buscaba el escapismo y la consolidación de unos valores propios de la pequeña burguesía. Moorcock llegó al extremo de comparar al Señor de los Anillos con la saga de Winnie the Pooh, el personaje creado por A.A. Milne. Y sí, también hay video de ese caballero en el canal, pásate por allí si te interesa el tema. Uy, oye, estoy terrible con el spam. A los ojos de Moorcock, la obra de Tolkien era una canción infantil, que se disfrutaba por su falta de tensión y porque reconfortaba contando mentiras. Este rechazo llevaría a Moorcock, según señalan muchos defensores de Tolkien, a esgrimir argumentos sin rigor académico y que buscan más bien justificar su repudio por la Tierra Media. Un rechazo que por momentos parece personal, por lo visceral e irrespetuoso que puede llegar a ser el texto de Epic Pooh. Así pues, Moorcock se muestra como un furibundo militante contra la fantasía que podemos considerar clásica, siendo él mismo capaz de escribir relatos de espada y brujería buscando siempre salir de la sombra de las ideas preconcebidas. Una forma de escribir que buscaba estar acorde con las inquietudes de aquella generación que se oponía a las políticas de Margaret Thatcher y de su gobierno conservador. Estos son los hechos. ¿Qué podemos sacar en limpio de ellos? Que dos argumentos pueden ser reales al mismo tiempo, aunque se contradigan. Sí, claro. Las críticas de Moorcock en muchos casos son atinadas, pero la forma en que las expresa invalida sus argumentos. Es cierto que El Señor de los Anillos es una novela que apela sin complejos a favor de un estilo de vida que rechace la industria y el progreso. Tolkien señala como morales, o por lo menos como recomendables, el contacto con la naturaleza, la vida en pequeños pueblos aislados y la prevalencia de la artesanía, mientras que apunta contra la industria, la maquinaria y el avance técnico. También es cierto que la novela tiene un afán moralizante, tanto por el afán cristiano de Tolkien como por lo moralizante que resulta la historia por su propia naturaleza. El peregrinaje de Frodo al Monte del Destino es un equivalente a los 40 días que pasó Jesús en el desierto. La lucha de una persona de naturaleza virtuosa contra la tentación, representada en este caso por el anillo, mientras que Aragorn es el héroe por antonomasia, un hombre noble, incorruptible
incorruptible, galante, sabio, poderoso y destinado por la historia a ser el restaurador de su linaje y de su reino. Y cuanto menos la obra de Tolkien es inocente en la forma en que aborda temas como el poder o la dicotomía entre el bien y mal. E incluso puedo llegar a aceptar que esto convierte a Tolkien en un conservador casi que roñoso. Pero esto no quiere decir que sea malo en sí mismo. A fin de cuentas, esta cosmovisión nació de las experiencias vitales de Tolkien y de su carrera como intelectual. Tolkien fue un medievalista, un estudioso y un erudito que utilizó todo este conocimiento para construir su Tierra Media. Así que lo mínimo que podemos decir es que tenía un interés sobre esta materia. Así que es hasta que inevitable que este aprecio permeara en su obra. Además, él fue veterano de la Primera Guerra Mundial, experiencia que muy posiblemente sea la causa principal de su rechazo al avance tecnológico, ya que la inmensa mortandad de este conflicto se debió a innovaciones como el gas mostaza, los tanques y las metralletas. Muchas de estas tecnologías que serían señaladas como crímenes contra la humanidad en años venideros. Comprender todo esto en ningún momento minimiza al Señor de los Anillos como una de las obras cumbres de la literatura universal, sino que al contrario, tener presentes todos estos puntos te permite comprender mejor esta novela, algo que me da la impresión no termina de hacer Michael Moorcock. Él está más preocupado por descalificar el trabajo de Tolkien que cualquier otra cosa, rechazo que se puede notar en la propia obra de Moorcock. La saga de Elric comienza con la destrucción de un reino a manos de un personaje que es el opuesto perfecto a Aragorn, una manifestación más del leitmotiv de toda la obra de Moorcock. O sea, desarrolló toda una obra fantástica para decir, no me gusta Tolkien. Este tipo se ha vuelto mi héroe, ¿eh? La necesidad de subvertir el status quo. Fue un pionero en el movimiento punk. Era sumamente crítico con la política de Margaret Thatcher. Renovó la ciencia ficción cobijando una nueva generación. Para mí la cuestión estaría en, no sé, si quería hacer algo anti-Tolkien, ¿por qué hacerlo con Edad Media? No sé, digo, ¿por qué usarías el mismo concepto de erudismo de la Edad Media? Sí, la Edad Media sí, está bien, tuvo cool, pero había muchas cosas en el mundo, ¿sabes? Estaban los reinos islámicos, estaba China, o sea, ¿qué sabemos de Oriente mientras estaba pasando la Edad Media? O sea, eso hubiera sido interesante jugar con esas metáforas. Pienso. Últimamente creo que George R.R. Martin juega con roces orientales en su obra, ¿no? O sea, porque el continente es enorme, hay muchas formas de narrar una historia. Pero bueno, está bien. Pero qué raro, ¿no? O sea, crear una obra en base a odio a Tolkien. Generación de escritores y creó un multiverso que retorcía el arquetipo del héroe por medio de la figura del campeón eterno. Y cómo no podría ser Tolkien otro objetivo más de su repudio hacia lo convencional. A diferencia de otros autores de fantasía de la época que se refugiaban en el microcosmos de las revistas pulp, Tolkien era respetado como intelectual. El Señor de los Anillos fue un éxito de ventas sin precedentes que básicamente creó el mercado de la literatura de fantasía, y su visión de la fantasía y en particular de la fantasía medieval se convirtió en el canon, el patrón por el cual debían guiarse los futuros escritores del género. Así que me da la impresión que las críticas de Moorcock nacen desde lo visceral, del rechazo que siente hacia todo lo que representa a Tolkien como persona, como escritor y como pensador. No por Tolkien en sí mismo, sino porque él es el muñeco de paja ideal para Michael Moorcock. Y fue este rechazo tan volcánico y irrefrenable como lo da la juventud el que lo llevó a subvertir todos los tropos de la fantasía, a veces con un afán casi que adolescente, pero no por eso menos valioso. En resumidas cuentas, el ponqueto gótico medio satánico de Michael Moorcock detestaba al conservador padre de familia y profesor universitario de clase media alta J.R.R. Tolkien, como Tolkien detestaba al hippie mugroso de Frank Herbert, el autor de Dune, historia que te cuento en este video. Entre escritores no se aguantan, sin más que decir, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Pero es curioso, o sea, no es la primera vez que veo esto, que un autor odia a otro y le tratan de decir, no, tú estás mal, tú no entiendes sobre cómo desarrollar una buena fantasía. No, ciencia ficción, eso qué. Desde sus especialidades le tiran tierra al otro. Está bien. Creo que está bien. Dice el pollo, hasta luego, Pri, adiós.
no, es que no soy del PRI. Soy de Morena. ¿Qué? Entonces, es broma. Pero aún así, Memovisión creo que es muy interesante. Pero sí es curioso cómo entre escritores no se tragan. En serio que no, se odian a muerte. Se tratan de tirar entre lo más feo posible y buscan cualquier tipo de contradicción o pequeña grietita en la obra para decir, no, tu obra está mal por esto y por el otro. O sea, debió ser muy intenso ir a un café y encontrar a estas personas discutiendo. ¿Se imaginan? Pero bueno, aún así, muy interesante obra. Pero, ¿sabes qué? También empatizo con el hecho de que entre artistas regularmente hay mucha o envidia o gandallez o odio. O sea, no tanto por envidia, sino es odio. Odio porque dicen, ¿cómo lograste tener tanta fama con esa porquería? O sea, yo a veces me lo cuestiono, digo, yo por ejemplo hago música rock y me pasa con la gente que gana muy bien haciendo cosas más sencillas, ¿no? ¿Qué demonios? Y eso lo llamas música. Después digo, es que estoy ardido. O sea, como que recuerdo sí, soy un hambriado, ardido. Y se me pasa. Aún así, pues Memovisión, muchas gracias por tu video. Muy interesante, la verdad. Más porque no te limitaste a decir, Lodia, porque sí, no, sino que hay todo un contexto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Memovisión. Pero si crees que estoy haciendo mal uso de tu obra, me mandas un mensaje para que lo borre de inmediato, sin excusas ni peros, ni nada, ¿va? Muchas gracias y